Aquí tenemos el producto, es este libro, como decía la editora, pequeño, pero con muchísimo contenido. Y yo, primero de todo, a Elisa y a Diego, preguntarlos cuando recibieron, es decir, cómo nació este proyecto, cómo nació la idea. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas por estar hoy aquí. Desde luego a Gloria por todos los cuidados y toda la atención y al festival, porque es una maravilla. Para nosotros es nuestra primera vez, esperemos que no sea la última. Y la pregunta que nos hagas tú también es bella, pero a la vez también un planteamiento, un acto casi de brujería, porque fue una proposición decente de parte además de dos festivales maravillosos, de Terror Molins y también de la Semana de Terror de Donosti, y difícil decir que no a un planteamiento tan interesante, pero que también os dejasteis seducir por nuestra contrapropuesta, porque el planteamiento de brujería centrado en las brujas nos parecía súper potente, maravilloso, interesante, feminista, y bueno, un poco también en la estrategia que hemos ido desarrollando Diego y yo, de hacer esta intersección entre cultura pop y feminismo. Y claro, nos parecía importantísimo que para comprender por qué la bruja y las brujas en plural, también entender la figura del brujo. Y esa fue un poco la contrapropuesta que hicimos, y que ha sido muy bien aceptada también en la aventura que planteamos, porque entendemos que el constructo binarista de género, masculino-femenino, es muy importante entender tanto uno como otro para, digamos, poder desactivar ciertos poderes y ciertas seducciones y invocar este contrapoder que es este beso negro. Bueno, yo quería antes que nada reincidir en las gracias a Molins del Rey, a Gloria en particular, a José Mi Beltrán, a la Semana de Terror de San Sebastián, a Marta y Luis, que nos han sorprendido viniendo hoy, no sé, que nos han arropado, y a los amigos también que están aquí. No sé, muchas gracias a todos. Y luego, pues un poco insistir en lo que ha comentado Elisa. Para nosotros el reto, y ya lo hemos comentado en alguna ocasión, es no hacer un libro que ya estuviera en las librerías, porque las brujas llevan un tiempo que está muy de moda, que todo el mundo habla de las brujas, hay mucha oferta editorial sobre el tema, y nosotros queríamos dar una vuelta. Y la vuelta, como ha comentado Elisa, era sobre todo con una idea que a nosotros nos interesa cada vez más y que ya hemos tratado en otros libros, que es el tema de que si queremos hablar de feminismo, no cabe ligar solo el feminismo a la mujer. Hay que hacer un hincapié muy grande en la programación masculina también, porque a veces, hablando de feminismo solo con mujer, en realidad también estamos acotando, como si fuera una problemática o algo que solo afecta a la construcción de la mujer, pero es evidente que en una estructura social compuesta con un binarismo, como decía Elisa, de género, las masculinidades, entenderlas es muy importante también. Y creemos que hay un déficit en el estudio de esas masculinidades, y te das cuenta en cuanto empiezas a explorar que hay una serie de construcciones, en este caso el mago, el brujo, el gran sacerdote, que efectivamente hay que meterle bastante mano, porque hay unos problemas bastante gordos, hay cosas muy interesantes también, eso lo comentamos en el libro, pero sobre todo no podemos dejar fuera, insisto, este análisis de lo que es ser hombre o ser construido hombre, y en este caso en lo que es no solo la magia, porque en el libro hablamos de la magia, pero hablamos sobre todo de la construcción cultural de la magia. Es decir, nuestro libro no es de antropología, nuestro libro es de cultura pop, como expresa el artículo, y por tanto nuestro estudio parte de lo que ha sido la representación del brujo, del mago, del gran sacerdote en la cultura popular y en el mundo del espectáculo. Es decir, si veis el capítulo 4, por ejemplo, pues veréis que los magos contemporáneos ya no tienen nada que ver con hacer magia en una habitación cerrada, tiene que ver con hacer magia, por ejemplo, siendo músicos, siendo escritores, siendo directores de cine. Ahí también hay una manera de hacer magia, y de hacer una magia muy determinada, muy codificada. Y ese era un poco el reto que queríamos hacer el libro. Salir un poco del coto de lo que se espera, porque nuestras inquietudes, por decirlo de alguna manera,
creemos que abarcan, y no somos los únicos ni debemos ser los únicos. Creemos que hay mucho campo todavía por explorar en el tema de la cultura pop y las asignaciones. Bueno, hablando del brujo, es una de las cosas que creo que es más interesante del libro, aunque es un libro que habla sobre brujas, pero sí que es verdad que cuando se nos planteó esta triple estructura que tiene, que además es súper interesante porque empieza contextualizando con la brujería, continúa con el brujo, pero luego ya va a abordar a la bruja. Y lo que yo os quería decir es que realmente lo que a mí me parece, lo que en principio me pareció como más chocante de vuestra propuesta, que era que apareciera el brujo, realmente brujo y bruja son como las dos caras de una moneda que se interpelan, y yo creo que descubriendo al brujo, porque yo creo que el gran descubrimiento de este libro es cómo se construye al brujo y qué diferente es a cómo se construye la bruja, ¿no? Y sobre todo, eso es lo que quería decir, ¿no? Es este diálogo brujo-bruja que aparece en el libro. Le falta un cuarto capítulo, en cierta manera, que yo, a mi entender, era como el capítulo que tenía que poner el lector, ¿no? De dónde se sitúa entre este espectro entre la bruja y el brujo, ¿no? Porque no hay... Es decir, es como que no hay, al final la reflexión es dónde va a ir, dónde nos movemos, dónde está ahora el brujo y dónde está ahora la bruja. Bueno, es que todo lo que tiene que ver con las construcciones simbólicas y que tienen un reflejo de nuestra sociedad, pero también de esos propios constructos simbólicos, que tienen que ver sin duda con esa cultura pop y quienes habitamos la cultura pop. Lo que tú ahora comentabas es interesantísimo, porque lo que queríamos sobre todo es que el lector, la lectora, pues sobre todo tuviera las herramientas para poder analizar y autoanalizarse también hasta qué punto estamos todas atravesadas por estos poderes, estos constructos que también invocamos y que también nos seducen. Y en cierta medida es muy interesante cómo ha habido épocas en las que han pasado muy desapercibidas, y ahora tenemos esas herramientas también para poder también, puede que ser a lo mejor muy severas con nosotras mismas, pero estamos en un momento, podría decirse, dulce, con una década de cuarta ola feminista que nos ha traído de vuelta unos arquetipos renovados. A mí me parece muy interesante que también esta intersección entre la bruja y la superheroína en este sentido arquetípico, pero a la vez tenemos que ser estar muy despiertas y ser muy críticas en cómo el propio mainstream o la sociedad de consumo puede llegar a desactivar muchos de esos superpoderes, ¿no? Y en el momento en el que a día de hoy también incluso hay una cierta disolución de género que hace que, bueno, sea atractivo para unas, otros, otros, y eso también es interesante, pero sobre todo nosotros también estábamos un poco planteando hacia dónde proyectar a partir de aquí, porque estamos en unos momentos, yo creo que interesantes, pero también de cierta incertidumbre hacia dónde lo que en determinadas épocas ha sido como momentos de invocación de la magia a través de la ficción. Es probable que ahora estemos en unos momentos en los que entendemos el discurso, pero falta convicción y sobre todo yo te diría que no tiene más que ver incluso con qué supone el poder y la verdadera invocación del poder, sobre todo cuando estamos en primera línea de hegemonía, porque al final hay determinadas cuestiones que se nos escapan y eso nunca es bueno. Y eso es importante también tenerlo muy presente, sobre todo cuando hablamos mucho de un tema, pero al final determinadas cuestiones están pasando en otro lado.
al otro lado del espejo o dónde verdaderamente se está haciendo magia en el presente. Sí, en este aspecto hay una frase con la que nosotros empezamos el libro, las dos frases, que es de Alan Moore. Alan Moore habla de que el arte es una forma de magia y la magia es una forma de arte. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá del ejercicio de la brujería o de la magia en las sociedades tradicionales, es evidente que en las sociedades modernas, en lo que nosotros llamamos la cultura pop, procedente de la modernidad y los medios de masas, la magia tiene mucho de espectáculo. Basta ver la figura, por ejemplo, de un Anton LaVey. Y en este aspecto, efectivamente, como dice Elisa, lo que hay que preguntarse hoy por hoy es qué quiere hacer cada cual, sea programado hombre, se piense mujer, como sea, qué quiere hacer con esa magia que es la creación cultural y también la crítica cultural. Es decir, en realidad el libro nuestro tiene un propósito un poco, no voy a decir perverso, pero en realidad de lo que estamos hablando siempre, en todo momento en el libro, es de la creación cultural y, insisto, de qué queremos hacer con ella. Por eso las diferencias entre brujo y bruja son para nosotros fundamentales, porque nosotros hablamos del brujo como un showman, como un hombre que quiere el poder a través de una representación que, aunque sea antihegemónica en principio, va contra los valores establecidos, quiere instaurarle a él mismo como sumo sacerdote, como nuevo Dios, por decirlo de alguna manera. Mientras que la brujería de las brujas, pues funciona de otra manera. Ha funcionado buscando unos valores que, partiendo de la marginalidad, de la invisibilidad, ha construido un cuerpo de pensamiento colectivo, de sororidad, por decirlo así, y efectivamente al final pues ha llegado la paradoja de que, precisamente partiendo de unos valores más bajos o menos reconocidos, se ha llevado el gato al agua, por decirlo de alguna manera. Es decir, que ahora mismo nosotros en el libro analizamos cómo ser brujo en el sentido tradicional, no ya practicando brujería, sino practicando espectáculo mágico, ya no funciona. Es decir, los mismos brujos, hombres que están practicando brujería hoy por hoy, por ejemplo en redes sociales, se tienen que reinventar a sí mismos porque ya no funciona esa manera un poco prepotente de culto, organizado en torno a una figura mesiánica, carismática, etcétera, sino que las cosas ahora están funcionando de otra manera. Entonces, por eso digo que no se puede diferenciar el hecho de la magia de la propia creación cultural, porque en realidad hay que decirlo, la magia desde el principio también lo es, no vamos a ser inocentes. En las sociedades incluso antiguas, que llamamos antiguas, rápidamente la persona que ejercía brujería o magia dentro del colectivo adquirió un determinado estatus. Y, por ejemplo, llegado al grado de legitimación de los altos sacerdotes en determinadas culturas, también era una forma de espectáculo. Es decir, que eso no se ha inventado ahora. Lo que pasa es que efectivamente ahora vivimos unos ciclos tan acelerados de cultura que nada más nacer en la modernidad, la figura del brujo, por ejemplo, pongamos a Aleister Crowley como gran brujo, es codificado automáticamente por la cultura popular, en principio por la novela popular y luego por el audiovisual, de tal manera que Crowley se convierte en un modelo de mago cinematográfico, audiovisual y literario. De hecho, hemos hablado de un tema que en el libro también se aborda mucho, que es la transculturalidad, porque realmente es un libro que habla de cine, evidentemente habla de audiovisual, habla de imagen, pero también habla de cultura escrita, también habla de redes sociales. Hay un capítulo que me parece muy interesante, que es la bruja la posmoderna, y que aborda y habita en estos nuevos medios que son TikTok, las redes. Entonces vemos desde las primeras brujas y brujos en la era mesopotámica, que me ha sorprendido mucho aprender que las brujas no nacen en la Edad Media. Estamos muy acostumbrados a pensar que las brujas, bueno, nacen en la oscuridad de la Edad Media, en estos momentos, pero no, de brujas y brujos los hay desde el inicio de los inicios, hasta estas brujas posmodernas en TikTok, que me han sido todo un descubrimiento. Hay algo muy interesante también, que a la hora de pensarlo a un nivel un poco más también de herramienta, es importante, y es el hecho, por ejemplo, de cómo los politeísmos están asociados también digamos, a que no estén tan asignados a género quienes ejercen ese poder, brujería y demás, ¿no? Y cómo el monoteísmo, y por tanto también esa relación con el patriarcado y con la construcción del Estado moderno a partir del capital, tiene mucho que ver con esa asignación de lo público con lo masculino y el poder y el ejercicio del poder y de la seducción en la esfera pública, y cómo se devolvió a las mujeres a la esfera privada, a tener todas esas redes de cuidados y también de relación entre ellas mucho más invisibles, de segunda categoría y demás, ¿no? Doméstico, privado y demás, ¿no? Y cómo eso
también ha tenido que ver con las maneras de crear de unos y otras, y por lo tanto también de invocar la magia. Es interesante porque creo que también estamos en unos tiempos en los que bueno, las mujeres también y hay todo un amplio espectro de brujería que aspira también a la primera fila y a ese ser un poco rockstar, y por eso también encontramos en este libro, bueno, ejemplos también de popstars, sin duda. Pero estando donde estamos ahora mismo, también en la exposición que ha comisariado el compañero Borja Crespo, y teniendo en cuenta que toda la posmodernidad nos arrolló en gran medida a mi generación, y todas las compañeras que están aquí invocadas en esta exposición sobre brujas, autoras de cómic, también son en cierta medida, bueno, han estado, creo que a todas, diría así, que a todas nos ha atropellado esta última cuarta ola feminista, y también en esta idea de la creadora, como, bueno, la bruja como creadora, como sobre todo digamos, diseñadora de futuros, ¿no? Y de imaginarios, y también de troleo y de hackeo de imaginarios, que es algo también muy interesante que encontramos por aquí. Entonces creo que es también interesante en ese sentido, y también lo abordamos en cómo desde, aunque tengamos una herencia moderna, pero no podemos ser, creo que casi todas las de la generación nacidas entre los 80 y los 90, atravesadas por esa posmodernidad, sí estamos en esta época hipermoderna de TikTok y demás, que sin duda hace que, bueno, que sea sobre todo interesante, complejo, y que tenga muchas lecturas y capas las propias imágenes invocadas. Bueno, y era un poco, teniendo en cuenta el privilegio de esta presentación aquí, creo que tenía mucho sentido también apelar al hecho de incluso cómo en esta generación y en estos tiempos también esa, digamos, primera línea, que vuelvo a insistir que tiene sus riesgos, también se conjuga en plural, que es también muy, muy importante, muy interesante. Luego, en relación con lo que decía Gloria, con el tema de irse desde los primeros tiempos a, por ejemplo, un fenómeno tan complejo como es el del feminismo posmoderno o el feminismo de tercera ola, como lo vea cada cual, es muy curioso porque hay que decir, y esto también quiero hacer una reivindicación, aunque suene un poco ombliguista, pero atañe a Borja, atañe a Antonio Alarcón, que le tenemos aquí, atañe a Alberto Rodríguez, que es el tema de hablar de cómo desde unos años a esta parte el interés por el cine, por el cómic, por la cultura popular, y las personas que lo estudian, las personas que tenemos inquietud por ello, no ha habido nada similar en nuestro país. Es decir, en nuestro país ha habido críticos, ha habido investigadores, ha habido investigación académica desde principios de siglo sobre todo, pero hay que decir que creo que vivimos un momento donde se están haciendo muchas cosas interesantes, y sobre todo cuando nos estamos descubriendo a nosotros mismos. Cuando hablabas del feminismo posmoderno, por ejemplo, es fascinante ver, y esto nos pasó ya en Sitges, cuando presentamos el libro allí, que por ejemplo hablar de una serie como hablamos en el libro, como Embrujadas, hay mucha gente que se sorprende. Hay que decir que, por ejemplo, un fenómeno como Embrujadas, te guste o no, lo veas ahora trasnochado o no, desde un punto de vista de un feminismo más combativo, en nuestro país, sin ir más lejos, fue fundamental. Es decir, hay muchas generaciones, no solo de mujeres, pero básicamente de mujeres, que están amamantadas por el fenómeno Embrujadas, la serie de televisión sobre las 3 hermanas que eran brujas, y eso también hizo un papel en su momento que fue importante. Y eso creo que ahora estamos empezando, y por eso digo que es importante, a leernos a nosotros mismos, y no solo en la antigüedad, sino en años bien recientes. Hay muchos fenómenos que han pasado por encima nuestro siendo jóvenes en nuestra propia vida, y que de pronto ahora puedes leer desde otras perspectivas, analizarlos y ver cómo jugaron un papel. Pongo otro ejemplo que no es exactamente brujil, pero por ejemplo el papel de JJ Abrams en determinadas series de televisión de sus comienzos, una Felicity, por ejemplo, de nuevo, ahora podemos considerarla naif, etcétera, pero Felicity fue una serie muy importante en España para dar voz a muchas inquietudes de las chicas de entonces. Entonces, en este aspecto creo que todos estos fenómenos de investigación nos llevan a lo más remoto y nos llevan a lo bien reciente, leído de otra manera. Y creo que eso, y hablo ya desde un nivel personal, para mí particular me parece fascinante. Leerse a uno mismo, tener ahora la potencia de leerse a uno mismo, de por qué te gustaban determinadas cosas y lo que había detrás, creo que es maravilloso. Es un trabajo que estamos haciendo entre todos que es muy bonito, la verdad. Lo curioso también está por ejemplo, en las compañeras aquí invocando brujería, han ido mucho al arquetipo, digamos,
más pop, El Mago de Oz, por ejemplo, o también, digamos, la vena más cookie de la idea de la bruja, o arquetípico siniestro, que también. Pero es curioso porque The Love Witch es una película bastante nueva, vamos, en el sentido de que para creación de imaginario es reciente. Podríamos decir que es fruto de esta última ola feminista y tiene sus complejidades. Yo tengo una relación un poco crítica con esa película, pero sí es curioso y sí es importante e interesante en cómo ha afectado en gran medida a varias generaciones de mujeres, y volvemos otra vez a ese constructo de lo femenino, un poco lo que tú comentabas también, porque Embrujadas, serie de hermanas que estaban también como muy metidas en su estilo de vida y demás, ¿no? Pero que a la vez también practicaban una sororidad interesante y que además en determinadas temporadas pues exploraban los propios sentidos también de la propia asignación del arquetipo y del mito de la bruja. Esto me parece muy interesante también por eso mismo, porque entendemos otra vez este diálogo, yo te diría incluso también cierta esquizofrenia que tenemos todas a la hora de enfrentarnos a artefactos culturales que volvemos otra vez al no sabes muy bien por qué te funcionan, por qué te seducen o por qué te sientes de una u otra manera identificada con, ¿no? Y por eso volvemos otra vez a las herramientas, y por eso creo que entendemos este libro para también poder plantear todo el recorrido histórico y todas las distintas estrategias y reflejos, porque en los 90 tenemos esta idea también muy seductora y que con colegas, bueno, que comentaba un poco cómo estas construcciones también son interesantes de poder tener presente el cómo funcionan para poder, yo ya muchas veces digo desactivarlas como si fueran bombas, pero también para abrazarlas con todas sus consecuencias. Hemos entrado de manera natural casi en el tema del cine, porque yo no quería abordar esta presentación sin hablar también del tema del cine y del tema de porque es una parte muy interesante, es cómo se va relacionando las 4 olas feministas, cómo se interpelan con lo que sería la cultura, porque al final no sabes la cultura, no sabes qué nace primero, ¿no? La cultura o la persona, la cultura, pero al final es un diálogo que es imposible saber qué ha empezado primero, ¿no? O qué afecta primero. Yo creo que se van como afectando unos a otros, y por eso no quería dejar de que hoy habláramos del tema del cine, ¿no? Sobre todo quería saber cuáles son las películas favoritas, esto lo dejamos para el final, las películas favoritas de brujas de Elisa y Diego. No hace falta que sean consensuadas, pueden ser cada uno las suyas. Y luego, por ejemplo, esta evolución que ha habido en la figura de la bruja en el cine, porque ha sido una evolución muy interesante desde las brujas más malas a las brujas cookies, de embrujada de la primera embrujada de los años 60, que me parecía la bruja con delantal más bonita de la historia del cine, hasta llegar a estas brujas que yo diría que son brujas vengadoras, ¿no? de ahora, ¿no? de las últimas películas. Bueno, efectivamente, si se analiza, se ve claramente que sí hay una evolución. Es una evolución muy curiosa porque además es muy orgánica, es muy natural. No es que haya una programación forzada, ni siquiera en los últimos años que podemos decir que hay una intención más clara. Tampoco la bruja que se deduce de los últimos años es tan clara. Es decir, no es lo mismo la bruja de The Witch, por poner un ejemplo, que la bruja de las nuevas ediciones de determinadas series televisivas, que son más lo que tú dices, puras heroínas. Que digamos, por decirlo así, que la bruja se ha convertido en la nueva heroína e incluso en estilo de vida habitual. Y entonces es cierto que hay que decir que parece mentira pensar que el arquetipo de la bruja arranca, al menos en lo que es la cultura mayoritaria
audiovisual, arranca con El Mago de Oz y arranca primero con la novela original, con la primera de la saga de Frank Baum, y cómo hemos pasado en solo un siglo apenas de esa bruja, ya sabéis, la malvada bruja del este y del oeste, vestida de negro con el capirote, que es la villana de la función, a que efectivamente casi las que eran las buenas en ese Mago de Oz, tanto Dorothy como la bruja blanca, las brujas buenas y por decirlo así, la mujer inocente, han desaparecido prácticamente de la ficción, es decir, o son vistas incluso desde un punto de vista crítico para primar a esta bruja heroína. Entonces, efectivamente, es un camino que nosotros exploramos y que sí que es verdad, de nuevo, orgánicamente, que sí se da muchísimo en relación con las obras del feminismo. Es decir, hay una anécdota que es muy interesante y es ver que la malvada bruja del este y del oeste de Frank Baum nace de la relación directa de Frank Baum con el feminismo de primera ola. Hay una relación más o menos humorística, más o menos crítica de Frank Baum cuando escribe El Mago de Oz, y estas brujas vienen de ahí, de la visión que tiene Frank Baum del feminismo de primera ola. El feminismo de segunda ola trae a la bruja liberada, emancipada de los 70, aún así con muchos problemas también de programación, de las relaciones sexuales con los hombres, etc. Pero hay un cambio. Pero lo más curioso es, y esto es un fenómeno que también estamos, Elisa y yo en ello, nos queda bastante por analizar, cómo en los años 60, antes de que estalle el Women's Lib, en la cultura popular y más concreto en el cine, surge esta figura nueva de la bruja emancipada, incidiendo en lo que tú decías, Gloria, que nunca se sabe qué viene antes. Hay esta frase, este término tan bonito que es el zeitgeist en la cultura y en la sociedad, que es esto que está en el aire, de pronto explota y nadie sabe efectivamente si ha surgido primero la teoría, si ha surgido la práctica, pero es así. Es decir, lo bonito de la cultura popular es lo que a mí no deja de fascinarme, me parece que es invencible en ese aspecto, es cómo da pábulo a muchos movimientos de manera inconsciente, y yo sigo esperando que la cultura popular tenga la libertad de que la lucha entre capital, ideologías y puro entretenimiento siga dando monstruos, siga produciendo fenómenos imprevistos, porque de esos fenómenos imprevistos surgen visiones, surgen maravillas que luego resulta que se concretan teóricamente. Y por eso, como decía Elisa, hay que estar muy atentos a ver cuál va a ser el próximo movimiento del brujo, de la bruja y del cine en torno a... Porque es cierto que ahora mismo, si os dais cuenta, estamos en una cierta parálisis. Es decir, ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir de la bruja contemporánea como heroína, como buena, como estilo de vida. ¿Hacia dónde va a circular? Claro, surgirá algo, de pronto habrá una película, una The Witch, una nueva The Witch, que de pronto nos dará una visión de futuro de algo que desconocíamos, pero insisto, que estaba ahí, estaba latiendo social y culturalmente, y explote en una película en concreto. Luego también lo hemos hablado también bastante en el sentido de que a día de hoy, digamos, era el tema de cuál era la bruja buena y la bruja mala, o sea, esos arquetipos en un sentido también de invocación del inconsciente, o también recientemente, digamos, podíamos analizarlo tanto en un sentido generacional, esa idea de la villana corporativa que representa digamos, a los productos de antiguas olas feministas, y que a día de hoy pues podríamos pensar dónde en el arco hegemónico las podemos encontrar, y digamos en la nueva generación, ¿no? Y eso, por un lado, que podríamos decir que fue más evidente en el cambio de década, de los 00 a la primera década, pero sí es cierto que ha habido una cierta disolución digamos, de la parte más villanesca de la bruja. Y es por eso por lo que, si nos preguntabas por películas con las que tenemos una cierta afinidad, o por qué nos siguen fascinando, y creo que eso es también más interesante, porque no lo vemos, al menos no lo vemos claro. Es estas películas que, como no son nítidas, no son unívocas, no son literales, te siguen generando preguntas, y también, pues, bueno, son más curiosas, más bola de cristal para ver qué ves dependiendo del día, ¿no? Y en ese sentido a mí me gusta mucho Neon Demon de Nicolas Winding Refn,
por lo que plantea, en el sentido incluso de la detección, de como comentaba Diego, de qué dice del Zeitgeist de nuestros tiempos, de hasta qué punto las personas hoy somos simplemente un medio para otras cuestiones. En el caso que detectaba Refn en Neon Demon es si somos un medio, ya sea sexo o comida, para conseguir otra cuestión, ¿no? Y es interesante también en cómo eso en gran medida no hemos trascendido de ese planteamiento, y él sigue explorando, y lo que es curioso es que un director como Wim Refn ha seguido explorando el arquetipo de la bruja, en cierta medida también, una vez más, en esta evolución hacia lo heroico y superheroico, y hacia una superheroína en sus últimas series para plataforma. Y por eso digo que esta sería una de las que más me interesa, digamos, de lo último. En un sentido más posmoderno, y de esas películas que te siguen fascinando a día de hoy, y en gran medida también te recuerdan por qué hay vías del mal que te pueden parecer seductoras pero que no llevan a nada en un sentido feminista. Jóvenes y brujas, sin duda. Fairuza Balk nos sigue seduciendo a todas, pero sabemos que invocar desde esa perspectiva siempre lleva a derroteros bastante oscuros y nada fructíferos. Muy bien. Y ya para ir terminando, también os recuerdo que podéis aprovechar, podéis comprar el libro en la librería Semvidas aquí en Molins de Rey, en el festival, y aquí también tenemos unos cuantos para la gente que no pueda esperar, y también aprovechar para que os los puedan firmar, que eso siempre mola. Y no siempre los vamos a tener aquí al lado. Y también preguntar las películas de Diego, te toca a ti, tienes que mojarte. 2 películas de brujas. Bueno, hay una película que a mí me parece muy curiosa, que es una película menor de la Hammer, que se llama Las Brujas. Es una película que sale Joan Fontaine y Kay Walsh, 2 actrices muy contrapuestas. Una viene del cine clásico y otra del cine moderno, de la modernidad. Y creo que si la podéis pillar en algún, no sé si está ahora mismo en una plataforma, creo que es la película que mejor explica lo que es el auge del feminismo de segunda ola ligado a la contracultura y a creencias alternativas. No voy a contar la película, pero hay la contraposición entre lo que encarna Joan Fontaine, las creencias anticuadas que tiene Joan Fontaine de lo que es la magia, la brujería y dónde se desarrolla, y creerse que cuando vuelve a Inglaterra después de un viaje, después de una estancia en un lugar, no voy a revelarlo, cree que está en el imperio de la razón, y a lo largo de la película descubre que no, que bajo lo que llamamos modernidad y razón impera otro orden de las cosas que se basa en las creencias y que es profundamente subversivo. Creo que está muy bien esa película, la verdad. Me ha sorprendido mucho en la revisión a la hora de escribir el libro, me ha sorprendido hasta qué punto hay unos discursos, insisto, naturales en la película que son magníficos. Y luego quería recomendar una película muy pequeñita hace unos años que pasó un poco sin pena ni gloria y que me sirve para reivindicar un poco lo que ha dicho Elisa, que es el lado oscuro de la magia. Ahora la brujería se ha convertido en algo muy cookie, muy guay, y nosotros reivindicamos que la brujería también trae un peligro, y ese peligro está muy bien, porque te hace asomarte al abismo de lo peor de ti mismo, o lo peor, por decirlo así, lo mejor que no te quieres reconocer de ti mismo a veces. Y es una película que se llama Febrero, también tiene el nombre de The Blackwood Daughter, es una película de Oz Perkins, donde sale la sobrina de Julia Roberts, que se me ha ido el nombre, Emma Roberts, efectivamente. Y es una película fascinante, la verdad. Yo os recomendaría que también, si la podéis recuperar en plataformas, es una película muy tenebrista, muy melancólica, muy oscura, literal y metafóricamente, y de hecho hasta tal punto que tú sabes que están pasando cosas, pero no sabes muy bien qué es lo que está sucediendo en la película. Y eso es en lo que consiste verdaderamente la magia, que te veas arrastrado hacia un abismo, sabes que te está pasando algo, que hay una transformación muy profunda y que va a traer consecuencias muy graves, porque la magia no es un juego de niños, pero no sabes determinar qué es hasta que es demasiado tarde. Bueno, no sé si hay una pregunta más. Bueno, era una pequeña reflexión. O sea, este viaje, que no sé si el libro lo hace, porque no lo he podido leer. O sea, yo vengo de una época de los 80, que vimos Excalibur, que había un Merlín
crea el caos y es el culpable del caos que pasa en la película, y hay una Morgana, ¿no? Una Helen Mirren, pues la que sufre ese problema que crea Merlín, y es la mala de la película. Y mi hijo ve Stars contra las fuerzas del mal, ¿cómo se llama? Se llama así, que es una bruja psicodélica de un mundo fantástico, una serie maravillosa. Me gustan las dos cosas, pero sí que hay realmente un viaje espectacular de una visión de la brujería o de la bruja. La bruja mala y la heroína. No, la pregunta casi. Sí, es que no sé si de hecho, de esto, pero bueno. Sí, de Morgana hablamos y efectivamente es un personaje fascinante también que se ha hecho poco con ella hasta ahora. Porque es que el problema es que en realidad hay que decirlo, en cuanto estamos hablando, lo que os hemos comentado, hay una imagen de la bruja ahora también muy codificada, que se ha codificado muy rápido como heroína y deja fuera el hecho de que, y nosotros queremos que se explore más de esto que tú estás comentando, que en realidad si os dais cuenta, tampoco hay de fenómeno de los últimos años muchas series o películas que puedas decir, más allá de que la bruja sea la buena y ya está, no hay unos análisis muy profundos. Es decir, por ejemplo, Morgana es un personaje muy pendiente de un análisis cinematográfico, de una serie de reflexiones y ficciones mucho más profundos. Entonces, es que para nosotros esto acaba de empezar si no nos quedamos en la cristalización en la bruja ahora es esto, ya está. No, queda muchísimo por hacer porque no se ha hecho casi nada en realidad. Nosotros cuando analizamos en el libro, si tú empiezas a ver el tema de la brujería, tampoco hay tantas, hay muchas películas, pero muy codificado de una determinada manera según la época. Pero por supuesto quedan muchísimas cosas por hacer y nosotros creemos que esto que tú estás comentando es cierto. Date cuenta, Excalibur es del año 81, 80 o 79, no me acuerdo. Es hace 40 años. No ha habido, yo no recuerdo ahora mismo una representación masiva, popular, altamente popular, pop de Morgana, que haya roto con ese estereotipo de Morgana en el cine, cuando Morgana a nivel histórico ya está más que contrastado, que representa una serie de valores muy muy interesantes de ruptura con todo lo que significa. De hecho, nosotros hablamos de una novela, que esto es muy interesante, esto es una acotación muy breve, no quiero ser pesado, pero una de las cosas que también analizamos en el libro, porque es fascinante, es la novela popular. Hay que darse cuenta de que esto también es una asignatura pendiente, el audiovisual es muy importante, pero durante gran parte del siglo XX muchas subversiones se ejercieron a través de la novela popular. Y hay una novela de ciencia ficción que es Las nieblas de Avalon, donde se hace, no sé si la habéis leído por aquí alguno, de Marion Zimmer Bradley, es una de las obras de ficción del siglo XX que hace mejor una deconstrucción del mito artúrico a partir efectivamente de reivindicar a Morgana. Es muy muy interesante y eso en el cine, por ejemplo, falta todavía. Yo diría que en realidad ahora mismo hay un potencial en el arquetipo de la bruja y también incluso de la bruja como superheroína o de la superheroína como bruja, me da igual, o del mix, que ha habido esta tendencia, pero desde luego a nivel arquetípico feminista, a mí me gusta hablar de una invocación de una épica feminista que además tenga su traslación en imágenes, y en imágenes nunca vistas, imponentes y demás, que no se ha desarrollado. Al menos para mí es hiper frustrante porque al igual que llevamos más de una década de última ola feminista, también hay sin duda esa invocación de la superheroína como tal y de la bruja también en un sentido superior, sin ir más lejos, la bruja escarlata, que también abordamos en el libro y que es francamente decepcionante que cuando por fin tiene espacio en una película que no tiene su nombre, a lo que se apele es a, digámoslo, todo aquello que estaba detectado en los tebeos, que era completamente terrible en el sentido de ese superpoder directamente de reconstrucción de realidad, y que ella siempre quedara atrapada por sus relaciones, ya fuera con su padre, su hermano, su marido o sus criaturas inventadas, ¿no? Entonces dices, no es posible, pero en realidad pasa con casi todas, te diría. Aunque fuera muy trash, la última invocación de Fénix, que en el sentido mutante, que era Fénix Oscura, era bastante más interesante en un sentido de al menos de plantear
un revés simbólico contra todo lo que era en aquel universo el patriarcado mutante, pero igual, señores de primera línea, seductores y también, digamos, portadores de la batuta, del bastón o del instrumento mágico de poder y de indicación de quién tiene el poder de turno, ¿no? Y es curioso, yo digo curioso siempre, como algo también sospechoso, que teniendo las herramientas y teniendo la oportunidad que da también el tiempo, no se den. Y las que se dan, o sea, digamos que no se puede decir que no se den, las que se dan son francamente decepcionantes. Y hombre, esto ya empieza a ser sospechoso. Bueno, yo ahora sí que os invoco a que os dejéis seducir por este libro, por Beso Negro, que han hecho estos dos brujos, bueno, esta bruja y este brujo, y que también ha sabido fabricar y editar Hermenaute, que también son unos maravillosos brujos y brujas. Y nada, estarán Diego y Elisa aquí por si alguien quiere que le firmen el libro, y ahora tenemos una charla también. Continuamos con el terror y con la imagen, y tenemos una charla de cómic de terror. Gracias.